como les decía, ya está listo nuestro panelista habitual, Gonzalo Bacigalupe, académico de la UMass Boston, máster en salud pública de la Universidad de Harvard, con quien queremos conversar sobre la acusación constitucional contra Mañalich y todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, estos últimos días con declaraciones realmente impactantes. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo. Oye, ¿cómo están? ¿Puedo pasar un aviso primero o no? Pero por supuesto. Te lo pasé ayer, porque era que hay que aprender a ponerse la máscara de esta manera. Acordarse que cuando vayan a votar por el apruebo, por la constituyente, ¿no es cierto? Constituyente, exactamente. Aquí hay que, para mostrar, hay un momento en que te tienes que sacar la máscara frente a la mesa, y esta es la manera de hacerlo correctamente, de modo que no toques, tienes que practicar cómo sacar y ponértela con el hilo, no andarla tocando. Tienes razón. Qué claro. bueno eso. Lo decía ayer. Espérame, yo no sabía. Hay que cuando lleguemos adelante. A ver, déjame decirte que en el programa que yo conduzco, él hizo una muestra, mostró eso, porque le pedimos que hiciera sobre el plebiscito seguro, y él lo explicó en el programa en que yo conduzco en la noche. Y él lo explicó. Y claro, porque en el fondo no tocas la tela, sino que solamente el hilo, muestras tu cara y te lo vuelve a poner. Bueno, para ponérselo, esta es la manera de ponerse la máscara, que no te lo enseñan mucho. Acá, ¿no es cierto? Importante ajustarse una vez aquí. Listo. Y moverlo acá, ¿ves? Aquí, ahí te van a ver 3 segundos. 1, 2, 3. Eso es como para estar seguro que eres tú, digamos, la persona que va. La persona con el carnet. Exactamente. Claro. Pero a su vez también para no tocar. Y es bueno hacerse para llevar la gel, porque cuando manipulas ¿cómo se llama? La mascarilla es importante. Y lo otro que yo dije ayer, y lo insistí porque no se ha dicho mucho, es el asunto de no permanecer mucho rato en lugar cerrado. Y no hablar mucho, no decir tantas cosas, porque eso ayuda a el contagio aéreo, que no se habla mucho, pero que es muy importante. Pero practicar esto, porque hay gente que no ha salido mucho, que no tiene práctica con la mascarilla, llevar más de una mascarilla, cosas así. Mira, qué importante eso. Claro, ese era el comercial. A mí no se me había ocurrido llevar más de una mascarilla, pero sí, toda la razón. Lo dijo también en mi programa lo dijo, sí lo dijo. Daniel, estamos intentando ser un... Estoy tonteando. No sé, déjame divertirme. Sé que es tu sentido del humor, pero estamos tratando de informar a la gente que nos ve en distintos horarios, porque es importante, ¿no? Hay que llevar por lo menos un par de mascarillas, porque cuando hace calor se humedece muy rápido la mascarilla. Y si caminas mucho, andas en bici también. Ahora, cuando andas en bici, tú puedes andar sin la mascarilla, entre paréntesis, está permitido por la ley. Y cuando andas corriendo, si no andas gente cerca. Si andas corriendo también. Hay una regla, creo que hay una regla por ahí que dice que puedes hacerlo, pero lo más importante es que cuando llegas y hagas la fila, no sacártelo, no manipularlo y no hablar. Hay que hacerlo esto bastante en silencio. Por eso que a los asiáticos hay menos contagio, además, porque ellos pueden andar en el metro, que andan con la mascarilla, la distancia, pero no hablan. Aquí nosotros hablamos mucho, y eso significa la expansión del virus, la carga viral que se llama. Pero eso nada más que interesante, decirles que qué interesante. Es muy importante. Practicar. Quizás es llevar también, estar súper consciente de que hay que llevar eso, 2 lápices, no uno, porque uno... Azules. ¿Qué pasa si uno se le lleva uno, se te pierde, no funciona, o tu amigo, o tu familia... No llevaron, claro. Exacto. Aprovechar ahí de... Lo puedes regalar. Te puedes regalar. Esto de la mascarilla que tú estabas mostrando también es súper importante para quienes salen a algún lugar, por ejemplo, como ya están abiertos algunos locales. Exacto. Ahí hay unos dibujitos en que te enseñan a sacarte la mascarilla para estar en ese lugar. Sin embargo... Y la manera de sacársela no es sacársela completamente, dejarla agarrada. La puedes dejar agarrada. Perfecto. No es tan simple como o sea... Los dibujitos no son tan claros como lo hace Gonzalo. A eso quería ir. Porque yo como que me puse a leer, un día salió así, y me puse a leer el cartelito y decía, ¿qué están tratando de decir? Porque decía que como que en el fondo que no te tenías que tocar la cara, que esa es la gracia, ¿no? Pero, claro. Sí. Bueno, esa es una de las gracias, usar mascarilla, claro. Claro, justo. Ya, pues, hablemos del tema. Entremos en materia de lo que es más escandaloso, justamente, que es, lamentablemente, tenemos que entrar en esas materias. Y la verdad, bueno, ayer lo conversamos, este artículo que salió en CIPER, donde daban cuenta de algo de lo que podrían traer esos correos, ¿no es cierto? Esos correos que tanto miedo
tienen y que no quieren que se vean. Habían dos cosas que nos habían interesado más. Una era que, por supuesto, lo que estaba dentro del título, que es la manipulación de cifras. Pero otra cosa también interesante era que desde el mismo MinSal le hayan avisado a los, ¿no es cierto?, que le hayan avisado que había una diferencia enorme entre quienes se atendían en ISAPRE y quienes se atendían en FONASA. Y su posibilidad de sobrevivir a esta enfermedad. O sea, yo encontré que eso es feroz, porque habla de... Bueno, no sabemos lo que dicen los emails. Yo lo único que digo es que cuando el ministro dijo que se habían caído los castillos de naipes, ¿se acuerdan? Sí, claro. La verdad es que yo creo que no eran los castillos de naipes, no eran los modelos, eran simplemente los emails. Eran simplemente las instrucciones que estaba dando para que se ajustaran los datos. Eso es lo grave. No sabemos lo que tienen los emails, pero yo creo que hay ahí, además yo creo que los emails contienen información que no solo afecta a Manalich, Daza y Zúñiga. Recordemos que siempre se habla de Manalich, pero en realidad es el equipo completo. Exacto. Y Manalich lo dijo muy claro en la acusación constitucional el viernes pasado, dijo que el equipo se había mantenido y, como lo ha dicho París, la estrategia se ha mantenido. Es decir, la acusación constitucional, por eso que es tan defendida además por el ministro París, es también la estrategia del ministro París. De eso no hay que olvidarse. Eso no ha cambiado en nada. Eso no ha cambiado, eso continúa. Y de hecho yo quiero decirles algo que nos dijo a nosotros el ministro París, esto no lo escuché yo, Nos dijo, lo voy a volver a leer, dice, cuando le preguntamos acerca de los datos, de que se deberían hacer más disponibilizados, estos 2 o 3 semanas después que París entró al ministro, dijo, la verdad es que hemos ido, entre comillas, estoy citando, no digo transparentando, pero aumentando un poco más la transparencia. Eso nos dijo. Es decir, él reconoció que los datos que se informan a la ciudadanía en ese momento día a día no son los datos reales. Que hay una clara conciencia de no informar a la población y a los científicos y a los expertos cuál es la realidad de la pandemia. Y eso es grave. Es grave porque ahora eso lo decíamos, teníamos la impresión que así era, había muchos signos, pero ahora claramente no es solamente una persona, sino que varias que están planteando que los datos se daban, pero que se pedía que los datos en cierta medida se ajustaran a la estrategia que estaban llevando. Eso es muy grave porque nos hace dudar de todo. Claro. De hecho, hoy aparece... Una última cosa que te quiero... Es que hoy aparece la actual jefa de planificación del MinSal, también dando cuenta de lo que tú estás diciendo, digamos, o sea, ella acepta también lo mismo. Joana Acevedo aseguró a la Fiscalía que en los informes epidemiológicos preparados por especialistas del MinSal, la cifra de contagiados debía ajustarse para calzar con las comunicadas a diario por el exministro Mañalich, cuyo gabinete llevaba un conteo paralelo. Su versión cuadra con lo declarado por la ex epidemióloga del ministerio, Andrea Alballi, quien aseguró que desde el gabinete de Mañalich pidieron manipular cifras. CIPER tuvo acceso a correos de Joana Acevedo que indican que asesores de la presidencia participaron en la elaboración de informes con el registro que llevaban los especialistas del ministerio. Es realmente grave, ¿no? Grave. Es grave porque además, piensa tú, uno lo que lo hace pensar es que no es solo los datos respecto a salud, pero si son capaces de distorsionar los datos de salud, imagínate lo que pueden hacer con los datos en todas las áreas, en todos los otros sectores de gobierno. Ustedes comentaban antes el caso que está llevando la fiscal Chon, de paréntesis, vamos a estar con la fiscal mañana en un programa juntos. Espero que yo no necesite protección policial. Mándale nuestra solidaridad. O sea, sí, yo de verdad... Juntos, es muy interesante. Sí. Pero uno piensa que si un dato tan sensible, tan importante para el cuidado de la población, porque una de las cosas que yo he insistido no es solo la cuestión de los datos mismos, pero los datos son los que a toda la ciudadanía le hacen hacer un diagnóstico de si están en riesgo, qué tienen que hacer, cómo se tienen que cuidar, etcétera. Por ejemplo, yo te quiero decir que el tema de lo cual varios de nosotros hemos escrito, y hay expertos internacionales, y la OMS y ahora la CDC han hablado mucho, que es el contagio por la vía aérea. Y el poco énfasis
que se le ha hecho para ver qué se hace. Y hay una razón muy clara por qué, y no solo en Chile, por qué los países que han apurado la reactivación del comercio y de ciertas actividades de oficina, etcétera, están muy renuentes a hablar del contagio, de la transmisión aérea, porque el metro de distancia o los 2 metros de distancia, simplemente en el caso de la transmisión aérea, no funcionan en lugares cerrados. Así, por eso es que solamente se abren las terrazas de los restaurantes, por ejemplo. O sea, de aquí que podamos entrar a un restaurante va a ser difícil. Sí, pero tú has estado en una terraza abierta y alguien te está fumando, ¿no? No me ha tocado. No me ha tocado ninguna. No me ha tocado ninguna parte que suceda ojalá, eso. Qué bueno que no te ha tocado, pero cuando Sí. toca, tú sientes que el humo viene. Claro, pues Bueno, no, el eso humo. es una buena metáfora para pensar cómo se moviliza por varios minutos el virus. Puede Por permanecer eso hasta como 10 son tan minutos. ridículas, perdón que lo diga así, pero yo encuentro tan ridículas esas mascarillas que usan en la tele, que como que te cubren de aquí y son abiertas acá. No sirve mucho. Claro, porque si estamos hablando del contagio vía aérea, por ahí sale, es como todo. Exactamente. Casi como un spray, como que te genera un efecto spray, ¿no es cierto? Exactamente. Que te llega. Exactamente. Oye, ¿qué? ¿Podemos hablar de la acusación o de la investigación? Vamos por la acusación, porque tú fuiste Eso es lo que queremos. Dale, eso. Sí, ¿Ayer fuiste al Congreso o antes de ayer? No, antes de ayer. Sí. Antes de ayer. Y fuiste a Mira, hablar... en realidad- sí, dale. Explícanos. Mira, bueno, lo que pasa es que a mí primero me habían invitado la semana pasada para ir el lunes a una de las comisiones investigadoras. Hay 2 comisiones investigadoras andando. Hay 5 básicamente casos en el mundo público en este momento y la gente se confunde. Uno es la acusación constitucional. Hay 2 comisiones investigadoras que ya llevan bastante tiempo en la Cámara de Diputados, que es la discusión del 47 y 49, son las comisiones, que están investigando la estrategia del gobierno. Una es la estrategia y me da la impresión que la otra es la que está mirando todos los negocios, los espacios riesgo y todas estas cosas. Claro. Y después están las 2 querellas, ¿no es cierto? Y por supuesto lo que hemos conocido en estos 2 últimos días y lo de los emails y todo eso tiene que ver con la querella que viene del grupo de personas que están con el alcalde Jadwe, ¿no es cierto? Entonces hay 5. Ahora, obviamente, las querellas legales tienen el nivel de prueba es mucho más alto, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque básicamente estás acusando a alguien de haber cometido un crimen. La acusación constitucional no tiene los mismos estándares, es, como dicen los abogados constitucionalistas, una cuestión política. Entonces, yo fui el lunes invitado a presentar la estrategia, que incluye tanto el ministro Manelich como el ministro París. Toda la estrategia de la pandemia desde mi perspectiva. Y en esa sesión, que fue el lunes en la tarde, primero iba a exponer el ex ministro Manelich. Estaba presupuestado que fuera. Ya. Y a última hora dijo que no. Yo estaba presupuestado a presentar 20 minutos y 20 minutos de preguntas. Y al final la comisión se tomó las 2 horas y media conmigo. Lo que fue muy interesante porque por un lado uno puede explicar las cosas con más detalle. Claro. En realidad creo que es una buena explicación de lo que pasó, no porque lo haya presentado yo, sino que porque por la discusión además se puede ver cómo los diputados de derecha no tienen ningún interés realmente en la evidencia, tienen preguntas preparadas, no te escuchan realmente, no se han leído la acusación. Sí, hay una grabación de un diputado que lo único que hace es desautorizarlo desde su casa, no sé el nombre. Era uno bueno, es que ambos días. No, Castro no creo uno que de su casa que desautorizaba, descalificaba, no entendía nada. ¿Y qué decía? Como eso, que... Barros. Y el presidente de la comisión tuvo que llamarlo al orden. Sí. El presidente de la comisión fue muy respetuoso, lo llamó a orden. Pero bueno, el primer día entonces me tocó, era una comisión en que ahí está Chalper, que fue como 3 minutos y se fue, no hizo preguntas. Que tenía que ir a un matinal. Y si no era matinal, era de tarde. Irane fue con una cruz atrás, me desautorizó, dijo que hacía yo ahí, que tenía quizás qué grado de Harvard, que no era real. Hice una serie de desautorizaciones bien, no te puedo un ataque personal. Pero yo estaba preparado para eso y lo traté con respeto y fue bueno. Pero mira, esa reunión de la comisión, en realidad, independiente de cómo actuaran algunos diputados, fue bastante buena porque se pudo armar toda la evidencia y
y hubieron muy buenas preguntas y realmente, aparte del improperio de un diputado, y tú no puedes confrontar al abogado porque, al diputado, porque en comisión los diputados tienen inmunidad, es decir, bueno, tú eres abogado, así que exactamente, pero básicamente yo estaba preparado a eso, me había hecho asesorar por un abogado y todo. Ya, qué bueno. Fue bueno. Y al terminar la reunión... Hoy día votan esa comisión, espérate, ¿no? No, es la AC, la que está... La acusación constitucional contra Mañalich. Sí, es que hoy día se vota lo de Víctor Pérez y lo de Mañalich en la comisión. Ah, genial. Sí. Genial, en la comisión. Bueno, y al terminar esa reunión, que terminó como a las 7 de la tarde, o a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde me llamaron por teléfono de la comisión de la acusación constitucional para invitarme al otro día a presentar. Así que tuve que prepararme para el otro día, y ahí hubieron una sesión en la mañana y una sesión en la tarde, y no sé si lo han conversado acá, pero básicamente esta comisión de la acusación constitucional funciona como un fiscal, por así decirlo, es el juicio, y por lo tanto los testigos se van turnando. Los testigos, hay un testigo por Mañalich y un testigo por la acusación constitucional. Y ese a mí me tocó en la tarde. Primero expuso Isquia, expuso también el periodista de CIPER, y expuse yo, y entre medio habían un par de ex-seremis, un profesor, no sé si fue en la mañana o en la tarde, un profesor agregado, creo, gente amiga de Mañalich, del mundo Mañalich, defendiéndolo. Claro. Y que básicamente hablaron de lo que han hablado generalmente. Isquia hizo una exposición excelente, muy buena, se las recomiendo a todos. Impresionante no solo cómo lo dijo, sino que lo que dijo. Lo que me dio a mí permiso para ser un poquito más confrontador acerca de básicamente lo que yo planteé, es que esto no es una serie de errores, sino que es una estrategia que lleva a mucho contagio, enfermedad y muerte. Y planteé cosas centrales, 3 cosas centrales. Bueno, una fue esa, y 2 cosas centrales. Una es que nunca realmente la estrategia, hasta ahora, consideró, pero uno tenía que hablar de lo de Mañalich en ese momento, no todo. Claro. No consideró realmente las determinantes sociales de la salud, que lo más importante al final para enfrentar el virus no son los respiradores, sino que es considerar las vulnerabilizaciones a las cuales está expuesta, y que por lo tanto el Estado lo que debe hacer es proveer más recursos para tener justicia, porque como hay desigualdad que no se comprometió, no basta simplemente darle a todos lo mismo. Zúñiga siempre habla de la integración del público-privado, independientemente que es una buena idea si funciona, pero incluso esa le ofrece a todos lo mismo, porque cuando en realidad aquí lo que tienes que tú ofrecer es a la gente de La Pintana 8 veces más los recursos que le ofrece a la gente de Vitacura para poder hacer el equilibrio entre ambos. Equilibrio que ya sabían, según el testimonio de esta ex epidemióloga de MinSal, ¿no es cierto? Desigualdad que ellos conocían y que había sido advertida por quienes trabajaban con ellos. La autoridad no existe. Incluso, y de hecho yo creo que el doctor París tampoco las desconoce y se sorprende de por qué se produce la epidemia, etcétera. Y la otra cosa que planteé mucho es que la comunicación, que tiene que ver con la falta de transparencia y que ha sido fundamentalmente el controlar la información y no controlar el contagio. Y en ese esfuerzo, y por supuesto la inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que una de las cosas que quedó muy claro es que el bloque de derecha tiene el voto básicamente, yo creo que escrito, ¿no? En defensa les da lo mismo, no escucharon nada. En defensa del ministro Mañalich. Ellos quieren defender porque saben que es un cuestionamiento a la estrategia global. Ya, pero no hay ninguno. ¿Quiénes son esos diputados? No hay ninguno como, no sé, hay algunos más conscientes en la Cámara, aunque sean de derecha. Yo creo. Sí, lo que pasa es que tienes que entender, Daniel, que hay un convencimiento bastante grande dentro de la coalición gobernante respecto a que Mañalich sería impecable. O sea, recuerden que incluso... Pero cuando tú le muestras que no lo fue, cuando tú le estás mostrando que no lo fue, el tipo... Cuando son personas que saben. Estaba equivocado. Increíble. Pero debo decir que hay gente de centro izquierda que en cierta medida entiende la labor de Mañalich, y hay diputados dentro de la centro izquierda, y hay que prestar mucha atención quiénes son, que están convencidos de que no se sabían ciertas cosas.
Y ese es el argumento, que es una situación de mucha incertidumbre. Es una situación de mucha incertidumbre, pero nosotros... Pero que no se sabían cosas desde como fuera del gobierno y desde dentro científicas. se sabían, las alertas Eso se van sabía, ellos, digamos, es como eso, que le ¿no? dieron le dan permiso De equivocarse. para... ahora, uno se equivoca, pero no se equivoca con 10.000 fallecidos. O sea, hay cálculos que muestran que si la cuarentena hubiera sido 2-3 semanas antes, se hubieran salvado miles y miles de vidas. Y supongo que si no hubiese sido también esta cuestión como dinámica, ¿no? También se habrían salvado. O dinámica, o pero que no fuera efectiva y todo. Claro. Ni un diputado puede no ver que los países Realmente, que tomaron la inmunidad de rebaño la abandonaron rápidamente y pidieron perdón a su gente. Claro, Suecia Es una cosa que es por ejemplo. pública, nadie puede decir Claro. no lo vi. Y Hay Gallo dos países, muchísimo creo, no sé si Austria, más no de sé qué derecha, país. digamos. ¿Qué país? No, pero te digo, yo soy un diputado con buena fe, Sí. entonces digo, la inmunidad de rebaño. Hubo dos países en Europa que lo tomaron y lo dejaron rápidamente, pidieron disculpas y se cambiaron rápidamente. Y eso llegó 2 meses después acá. 2 meses después. Bueno, recuerda eso sí que estamos hablando en este caso de la acusación constitucional con respecto a Maranich. Entonces pueden decir que en ese momento Inglaterra había reconocido, pero teníamos datos, teníamos muchas indicaciones de la gravedad del asunto. Es decir, el gobierno en cierta medida ha sido, han sido muy efectivos en convencer a las personas de un discurso de éxito que no fue y que no es. O sea, hay personas que todavía tú ves, bueno, hay, por ejemplo, personas que tuitean, que son, es cosa de mirarlo, que son asesores del gobierno y que quieren demostrar que Chile lo ha hecho mucho mejor. Eso a pesar de que la evidencia es muy clara que eso no es el caso. Y lo otro que enfaticé también en la acusación constitucional al final y dije que todavía... Perdón, pero me siento como en Estados Unidos, con un gobierno y personas que están negacionistas, que niegan la realidad. Es que es impresionante. Exactamente, el New York Times decía control the message, but not the virus. Es exactamente igual, controlar el mensaje, pero no el virus. Y eso es claro, o sea, ahora, lo que pasa es que otra cosa que yo planteé mucho es que el discurso construye realidad. Entonces, el discurso del doctor Maranich construyó una realidad de éxito, de competencia, de triunfalismo, que hasta hoy todavía continúa. El titular de ayer de La Segunda decía, Pari lo decía, lo hacemos mejor que Argentina o algo así. Entonces, les da. Ha habido una falta tremenda de colaboración, de ese triunfalismo permeó en la sociedad y permeó en las personas que lo apoyan. Entonces, tú puedes hablar incluso con investigadores, con científicos acá y afuera, que apoyan al gobierno y que quieren ver una realidad que no existe. Y eso yo creo que ha permeado también en algunos sectores de la oposición. Es decir, obviamente el sector más de extrema derecha piensa que Maranich es un visionario, que es el mejor ministro de salud del mundo, ¿no? Es que no puedo creer que lo crean. O sea, está bien que lo digan, pero uno no puede creer que lo crean. Bueno, hay gente que todavía no cree que hay 1.000 personas desaparecidas que no sabemos todavía dónde están. Bueno, es verdad. El negacionismo es muy fuerte. El negacionismo requiere cuestiones de memoria. O sea, yo explicaba ayer a un investigador, le decía, es muy importante saber con la mayor precisión posible, y nunca lo vamos a saber con total precisión, la cantidad de fallecidos y que eso se informe. Y que se informe además las dificultades para poder saber cuáles son los fallecidos. De modo que confiamos que cada vez que nos digan, vamos a creer que y la cifra es importante por 2 razones fundamentales. También lo planteé en la Constitución Constitucional. Una es una cuestión de salud mental nacional, sí, de hacernos cargo del duelo, de la credibilidad y todo eso. Y segundo, que en una pandemia sin control aún, con 1.700 contagios diarios por... eternamente esta meseta, uno puede calcular más o menos a partir de los fallecidos cuántos contagiados reales hay o han existido en un particular momento. Entonces uno puede hacer predicciones mejores respecto a qué medidas tomar. Es una muy mala medida, pero los fallecidos al final es una de las más certeras como número. Entonces hay razones metodológicas y hay razones de valor, de política, de salud, etcétera. Entonces, y eso aparte en relación a todos los otros indicadores, por supuesto.
Ahora Oye, es político al final. se nos está acabando el tiempo para seguir conversando, pero está tan bueno es que yo que seguiría. ¿Sabéis qué es lo que nos han preguntado, Gonzalo? Y antes de que terminemos de conversar, que me gustaría que tú lo aclararas también, porque yo entiendo que es así como nos preguntan, que si uno puede ir con estas mascarillas, porque tengo un amigo aquí, Chuncho, que tiene una que dice apruebo. Si uno puede ir con una mascarilla que diga apruebo. Yo entiendo que no. No, porque es propaganda. ¿No es cierto? Eso, es propaganda. Daniel. Dilo claramente. No, lo que pasa es que legalmente... Con las poleras y todas esas cosas que uno usa. El día de las elecciones no se puede hacer propaganda. Si te pillan haciendo propaganda el día de la elección, te pueden tomar detenido. ¿Detenido? ¿No? Y eso en cualquier elección. Sí, porque está prohibido por ley que tú hagas propaganda desde 3 días o 24 horas antes, no me acuerdo, pero hay un plazo, que lo vamos a ver ahí mismo, porque los periodistas lo van a comunicar, que tú ya no puedes. Ahí queda una especie de tiempo sin propaganda ni publicidad por una opción política determinada, por lo tanto no puedes hacer propaganda o publicidad. A veces quedan cosas en las calles que quedan nomás, pero no puedes hacer exprofeso publicidad o propaganda política el día de la elección. Por eso es que también a veces... ¿Puedo decir algo? Sí. Es que yo creo que es un tema que además no hace sentido. Todo el mundo ya decidió. Sí. Mira, ¿Va a votar por el apruebo o no apruebo? La franja es irrelevante en ese sentido, totalmente irrelevante. Tengo que decirles. Lo más importante en este momento es hablar acerca de qué convención queremos. Mira. Esta es la que está más abajo. Sí. Que yo que les quería decir que me llegó justo cuando estábamos conversando los tres aquí, la encuesta Tweet Influyes. Pero siento que cuando son tan categóricas, sí implican algo, ¿no? Y la verdad es que dice cosas como que a mí, como una persona que también va a aprobar, yo sé que usted puede... Yo primero llamo a votar, porque creo que eso es lo más importante. Sí. Ir a votar. Eso es más importante. Eso es lo más importante. Demostrar que somos ciudadanos comprometidos, demostrar que queremos un nuevo Chile y cada uno de nosotros... Rechazo, está equivocado, pero puede hacerlo. Claro, bien. O por eso digo, usted se equivoca, pero allá usted... no, claro. No, pero lo que quería ir es que mucha gente dice que va a ir a votar. Hay mucho convencimiento sobre eso. La mayoría de esas personas son jóvenes. Son muy jóvenes, los que más van a ir a votar son entre 18 y 35 años. Y por otro lado, que la franja, la gente la ve, pero están súper convencidos. No los van a convencer de lo contrario. ¿no? Eso es súper importante. Y el apruebo tiene, mira, por ejemplo, si el plebiscito fuera el próximo domingo, donde las opciones son apruebo o rechazo, la redacción de una nueva constitución, ¿cómo votaría usted? El apruebo tiene 69% versus un 18% del rechazo. O sea, a lo que quiero ir es que en el fondo, claro, a lo mejor esto no va a ser exactamente así, a lo mejor Tweet Influye no tiene una bolita de cristal, evidentemente, y a lo mejor no es la mejor metodología, no lo sé, pero a lo que voy es que es muy categórico. Es muy, pero muy categórico. O sea, de verdad que con ese nivel de categórico, digamos que no hay mucho que... Exacto. O sea, tú tienes el grupo de extrema derecha, que es un grupo muy pequeño. Exacto. Tienes la mitad de los que apoyan al gobierno, que no están en ese grupo, que van a votar apruebo igual, también. Es decir, el apruebo lo que pasa es que hay dos cosas que hay que enfrentar, y por eso he enfatizado mucho la idea de hacer campaña de cuidado, para no tener miedo, para hacerlo saludable, y que es muy importante ir a votar porque simbólicamente, mientras más personas voten, más validez tiene el plebiscito. Y eso es muy importante. Nosotros, por eso que, como dices tú, Dani, hay que ir a votar. Es central. Claro, ahí eso es lo más importante. Ahí se juega, y por eso tenemos que ayudar a todos a votar saludablemente. No seguro, porque seguro es como esta palabra que le encanta al gobierno. Saludablemente. En este país nadie está seguro. Eso. En este país nos tiran al río y nos empujan al río todos los días. La inseguridad es todos los días del año. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir a votar e ir a aprobar para conseguir seguridad. No hay seguridad en este país. Pero sí depende de nosotros hacerlo de modo saludable. Por eso insisto, es un voto saludable, no necesariamente seguro. No hay seguridad en este país.
O sea, Vamos tú a puedes empezar salir ahora a usar afuera, tu concepto. puedes ser hasta fiscal y no estás seguro. Aquí en este país tú eres fiscal y no estás seguro. Oye, Gonzalo, vamos a usar me gustó, vamos a usar tu concepto de aquí en adelante. Entonces, voto saludable. Saludable. Voto saludable. Eso es. Con la vamos mascarilla agarrada en los hilitos. Eso, agarrada de los hilitos, vamos a hacer todo esto para que vayamos a votar de manera saludable. Tratemos de no conversar con la persona que está atrás o adelante para no estar tirando, ¿no es cierto?, ninguna cosa desde nuestro cuerpo. Gonzalo Bacigalupe, siempre es un agrado conversar contigo. Ya eres panelista estable. Yo te voy a presentar como panelista estable de este programa, porque nos hablamos por lo menos cada 15 días y siempre es. Pero me parece muy bueno y muy sano y que venga más todavía. ¿No es cierto? Y que vaya también al de Daniel de nuevo y todas esas cosas que... No me ha invitado. Sí. Te voy a invitar, te voy a invitar. Llevo dos nomás. Claro, lleva dos nomás. Pero vas ahí. I promise you. Eso. Gonzalo Bacigalupe, un abrazo gigante. Oye, vamos a seguir conversando, vamos a dar